presenta Claro. El siguiente programa especial se realiza en el barrio Jardín, Huertas de los Horneros. En el programa de hoy vamos a hablar de cuáles son los sesgos que se tienen en las compañías respecto a la mujer y la maternidad. Lo dialogamos con Silvina Precajac, que es directora de Giving Birth Consultora. También vamos a hablar de inteligencia artificial y propiedad intelectual y los desafíos legales que trae la tecnología con el director del estudio Jackson Humberton, el doctor Matías Jackson. Bien amigos, comenzamos el programa y como lo anunciábamos ya vamos a recibir a nuestra entrevistada del día de hoy, pero antes comentarles que como siempre nos acompaña Salus, que es el agua mineral natural que surge de la fuente del Puma en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, con más de 130 años de historia. Salus es sinónimo de calidad y pureza y ofrece productos de excelencia para hidratar saludablemente a los uruguayos. Y aquí tenemos a Silvina Precajac, directora de Giving Birth, la consultora. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Un placer, Tatiana, gracias a vos por la invitación. Tenemos una de las argentinas que eligió nuestro país para venir. Sí, de hecho yo trabajaba en Danone, así que mi pasado tiene que ver con Salus en cierta forma. Bien, y me imagino que en tu casa consumes Salus. Obvio, no hay manera de que no. Bueno, Silvina, un gusto tenerte aquí en el programa. Giving Birth es la primera consultora de Maternity Mentoring de Argentina y también se desempeña con clientes de varios países en la región, ahora desde aquí en Uruguay. Y tengo aquí en mis manos, dejo la tablet por aquí, un libro que me regaló con una dedicatoria muy linda, muy amena, muy cálida que me hizo Silvina. Estoy embarazada. ¿Cómo sigue mi carrera profesional? ¿No? Estrategias para potenciar la maternidad y el trabajo. Allí hablar de cuáles son los sesgos, ¿no?, que tienen las compañías respecto a la mujer y el periodo de la maternidad. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sucede, ¿no?, muchas veces que cuando una mujer anuncia en su trabajo, ¿no?, que va a ser madre, aparece esta sensación de chao, la perdí, ¿no? Ya ahora no va a querer tener, ¿no?, mayor responsabilidad ni querer creciendo en la compañía, ¿no?, y sentir un poco que esos meses de licencia de maternidad, ¿no?, que la persona se va, son meses de perder talento, ¿no? Digo, esta mirada de un antes y un después. Y ese es un sesgo, ¿no?, que se comparte muchas veces por la compañía y que a veces la mujer, sin darse cuenta, también tiene, ¿no?, este temor de qué va a pasar si me voy de licencia de maternidad, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si una tiene claro que el trabajo y su desarrollo de carrera representa valor, o al menos, ¿no?, te da la estabilidad económica o el ingreso para, ¿no?, lo que quieras en tu vida. Y también así conciliarlo con la maternidad, ¿no?, ya sea tu primer hijo, segundo, tercero, bien pueden, ¿no?, ir de la mano ambas partes. Y también como manager de aquella persona, ¿no?, que está anunciando su licencia de maternidad, poner en perspectiva y decir, ¿la voy a perder? ¿O puedo hacer mucho para que esa persona siga creciendo, siga aportando, ¿no? Este costo de reemplazar un talento que muchas veces cuando se convierte en madre no vuelve. 6 de cada 10 mujeres renuncian a sus trabajos cuando se convierten en mamás. 6 de cada 10. 6 de cada 10. Esto es un dato global. Y muchas que vuelven, pero que en los primeros 2-3 años de regresar tienen freeze en su aumento salarial, tienen bonos asignados por debajo, ¿no?, del promedio de compañía, cuando por ahí muchas veces venían, ¿no?, en sintonía o por encima de, evaluaciones de desempeño que por esos meses de licencia de maternidad se ven, ¿no?, castigadas por esos meses en que uno no estuvo y no ponen en perspectiva ese valor, ¿no?, que la mujer venía aportando y que bien puede aportar. Y ese costo, ¿no?, el chau, la perdí, a veces es perder realmente un talento valioso para la compañía porque no se la acompaña. No tiene que ser un antes y un después, ¿no? Una puede ser madre y sin dudas para muchas los hijos es lo más importante, ¿no? Pero no es lo único. Una sigue siendo profesional, una sigue siendo una mujer, una muchas veces tiene las mismas intenciones y las mismas ganas de seguir creciendo y es mucho lo que se puede hacer, ¿no?, por parte del manager, la manager de recursos humanos, de la mujer misma, para que no sea un antes y un después, sino que sea un momento de transición. Me voy unos meses, pero vuelvo para seguir aportando valor, ¿no? Me interesa mi carrera. ¿Cuánto de esa mujer que vuelve, ¿no?, de su licencia de maternidad y sigue creciendo? Es esos ejemplos que escasean, ¿no? Claro. Cuando vemos, o sea, que hay pocas mujeres en puestos de decisión, en Uruguay es solo un 6,6%, ¿no?, de mujeres CEOs en las compañías. Del 100. Del 100. Vos cuando ves es 1 de cada 10, ¿no? Y cuando ves la base de la pirámide, en la mayoría de los países y en Uruguay pasa lo mismo, ¿no? Tenés un 52-53% de mujeres que están en el entry level, ¿no?, ingresan a las compañías. Con lo cual decís, bueno, van en línea con la población, ¿no?, de cada país. Ahora, cuando empezás a ver, ¿no?, la escala jerárquica,
esa mujer se va quedando, ¿no? Cada vez hay menos. Cuando empezás a ver gerencias, de ese 52 señores hay un 30, 35. Cuando empezás a ver direcciones, estás por ahí en un 20, un 25. Cuando vas a, ¿no? Quien toma decisión en la compañía, tenés ese dato de solo 1 de cada 10. ¿Y qué pasa? ¿No? O sea, hay muchas barreras. La maternidad es la principal. ¿Por qué? Porque esa mujer que se va del mercado y que no vuelve, o esa mujer que vuelve, pero con un freno, ¿no? Entonces digo, y ahí es donde pierde esa representatividad y ese valor de la mujer a que aporta al negocio, ¿no? Hoy, cuando le preguntás a los directivos por qué debieran apoyar a la mujer en su maternidad y en su carrera, ¿no? Seas madre o no madre, el 70% te dice que es lo políticamente correcto, ¿no? Pero solo un 20% porque trae mejores resultados. Claro. ¿No? Y ahí es donde decís, hay una oportunidad enorme, porque si yo no estoy convencido, ¿no? O sea, hoy 9 de cada 10 puestos de decisión están ocupados por hombres, ¿no? Digo, si yo como hombre que decido, no estoy convencido de que la diversidad, la inclusión, esa mujer que se va o que se frena, no aporta mayor competitividad a la compañía, y difícilmente voy a invertir. ¿No? Si yo no estoy convencido de que el momento de la maternidad es un momento de freno, de fuga de talento, y que es mejor acompañar ese talento para que vuelva y no tener ese costo, ¿no? De reemplazar a una persona, de formar, de cultura, de perder todo lo que venía aportando. Si yo no estoy convencido, poco voy a hacer, ¿no? Claro. Entonces digo, y ahí es una oportunidad enorme. Es una cuestión de información, ¿no? Porque hoy como que lo vemos como de alguna forma, y hablando en criollo, a prepo, ¿no? A veces la cuota, me lo explicaba acá una entrevistada hace un par de años, viene a ser como una autopista, yo le dije, ¿no? Algo así, ¿no? Para llegar un poco más rápido al mismo camino. Tal cual. Pero a veces puede ser contraproducente lo impuesto, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, si ves esa un percepción poco negativa. Los países nórdicos, ¿no? Que son los que lideran el ranking de equidad de género a nivel global, arrancaron dejando, ¿no? abierto una sugerencia de que haya políticas que incluyan a la mujer para que la diversidad suceda y que las compañías sean más competitivas, ¿no? Claro. Cuando lo dejaban abierto, y bueno, quizás algunas compañías daban licencias de paternidad, licencias parentales, ¿no? licencias familiares, algunas acompañaban, ¿no? con mentoring para que las mentoras y los mentores ayuden a cortar, ¿no? esa brecha de aprendizaje. Algunas tenían, ¿no? algunas iniciativas, pero los hombres no hacían uso, ¿no? de esos beneficios, esas políticas. Eran pocos los hombres que, aún teniendo, ¿no? una política compañía, hacían uso de los días de licencia de paternidad. Eran pocos los hombres que mentoreaban realmente de igual manera a mujeres y hombres para que crezcan, ¿no? que realmente tienen mayor valor y no los conocidos, ¿no? Me rodeo de hombres porque son lo conocido. Ahora cuando tengo una mujer que por ahí piensa distinto, no, mejor no, porque voy a perder un montón de tiempo, ¿no? Claro. En conocer con esa mujer. Bueno, no perdés tiempo. En realidad estás invirtiendo en ser más competitivo, ¿no? Pero si yo no veo ese valor, difícilmente suceda. Entonces, ¿qué hicieron? Definieron las leyes de cupo y definieron licencias parentales, licencias familiares obligatorias, y obligaban al hombre a que haga uso de los días de licencia de paternidad. Obligatorio. Claro. Y se medía, ¿no? Lo obligaban y medían cuántos hombres las compañías realmente hacían uso de los días de licencia de paternidad. Cuando empezaron a medir, cuando empezaron a reportar, y todas las compañías tenían que reportar cuántos hombres hacían uso de los días de licencia de paternidad, cuántas mujeres iban creciendo, ¿no? Una vez que implementaban esas medidas, fue lo que a la larga permitió que la mujer crezca, ¿no? Porque cuando vos, en cierta forma, no accionás con leyes y no lo medís y lo dejás abierto a, no pasa por mala voluntad, pero pasa por lo conocido, ¿no? Entonces sigo replicando en cierta forma lo mismo y no invierto en cosas nuevas. No invierto en incluir una mujer que quizás sí tenés que conciliar de una manera distinta, ¿no? Porque puede traer su propia mirada, puede tener una mirada distinta, pero cuánto más competitivo es uno como compañía, ¿no? El 80% de las decisiones de compra de un hogar las decide la mujer. El 80%. Una mujer que si no está representada, ¿no? en las compañías, en la toma de decisiones, ¿cuánto perdemos como compañías, ¿no? en términos de competitividad? Ahora, si yo pienso que es lo políticamente correcto, pero no me trae mejores resultados, no solo un 20% está convencido que trae mejores resultados, no voy a invertir, no voy a acompañar la maternidad. No funciona, ¿no? Digo, no funciona. Allí, Silvina, es muy interesante, ¿no? Porque allí tú mencionabas que cuando de repente la mujer vuelve a su puesto de trabajo y demás, hay cierta disminución de alguna forma de su salario, porque si no aumenta o no mejora, disminuye. Allí, ¿por qué la maternidad puede causar esta brecha? Bueno, pasa muchas veces que la mujer vuelve a posiciones de menor responsabilidad, ¿no? Digo, entonces o menos horas. Menos horas. Pero también pasa que en la misma posición, ¿no? Cuando vos comparás en la misma posición una mujer con hijos y mujer sin hijos, misma posición,
misma carga horaria, también hay una diferencia salarial, ¿no? Que es de un 32% entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos. Y esto sucede porque cuando una vuelve de licencia de maternidad, a veces sucede que hay evaluaciones de desempeño, evaluaciones de potencial, asignaciones de bono, ajustes salariales, ¿no? Y se pondera, si querés, esos 3-4 meses de ausencia de licencia de maternidad por el valor que no aportaste a la compañía, esta mirada de corto plazo, ¿no? Versus todo el potencial que tiene la persona y todo lo que viene construyendo. Entonces ese es un punto no menor que impacta en el salario, ¿no? ¿Por qué? Porque si tuviste hijos y volviste y hubo una evaluación de desempeño, evaluación de potencial, asignación de salarios, y vos tenés un aumento menor, ese aumento tarda 10 años, hasta los 10 años del primer hijo, en compensarse. ¿Por qué? Porque seguís arrastrando, ¿no? Claro. Aumentos que van por debajo de, claro, o que parten de una base menor, ¿no? Y eso es lo que genera esa brecha salarial, incluso en la misma posición, misma carga horaria, pero mujeres con hijos y mujeres sin hijos. Bien, qué interesante allí. Yo te voy a leer una partecita, un segmento de justamente tu introducción, ¿no? Que refleja mucho lo que hemos conversado en esta charla y me pareció muy prudente para compartir al final de esta entrevista. Cuando una mujer profesional se plantea ser madre, surgen muchas dudas acerca de cómo continuará su carrera laboral. La maternidad es un momento clave para reinventarse y seguir creciendo, pero en muchos casos conduce al abandono del ejercicio de la profesión. Esto, ¿cómo lo ves hoy tú? Desde tu mirada, desde la consultora, ¿hay, digamos, herramientas que las empresas están utilizando para que sigan su carrera? Digo, porque esto también me suena a épocas en las que, yo qué sé, nuestras madres de repente debían dejar de trabajar para criarnos, porque no encontraban esa equivalencia, ¿no? en sus vidas, ¿no? Esto hoy, ¿cómo lo ves? Tal cual. Bueno, hoy sigue sucediendo, ¿no? Ese es un número, es una realidad actual. Este libro yo lo escribí en el 2018, hoy estamos en 2024 y los números siguen iguales, ¿no? Que eso es lo preocupante. Y cuando uno ve los números en términos de representatividad de la mujer en puestos de decisión, siguen estancados, ¿no? Hace muchísimos años. Con lo cual, ahí es donde hay una oportunidad inmensa, ¿no? Para hacer cuestiones que realmente cambien la realidad, ¿no? Y ahí es donde muchas compañías lo están viendo, ¿no? El valor que se pierden porque esa mujer no llega y porque la diversidad, la inclusión, sabemos que es bueno, ¿no? Para innovar, para la rentabilidad, para la productividad, para ser efectivos, eficientes, un montón de cuestiones que hoy las compañías no pueden darse el gusto de no tener, ¿no? En un momento de plena reinvención, post pandemia, ¿no? Que ya muchas compañías están hasta reinventando su modelo de negocio, no se pueden dar el gusto de no tener una mujer con su propia impronta, ¿no? De no innovar, de no estar cerca del consumidor, cada vez más se habla, ¿no? De la centricidad en las personas. Si yo no tengo mujeres, poco puedo conectar también con una persona que decide, ¿no? Y que decide en la mayoría de los hogares. Entonces digo, hoy se está haciendo mucho, pero mucho, ¿no? Que a veces es, yo vengo de marketing, ¿no? Lo marketinero, lo que está bueno, tengo el tildecito, ¿no? Pero a veces poco con consistencia, ¿no? Digo, cuando uno hace un one shot, no vas a cambiar la compañía, ¿no? Cuando uno realmente tiene 3, 4 acciones, pero con continuidad, las medís, las comunicás, les das visibilidad, realmente es lo que empieza, ¿no? A cambiar la aguja. Nosotros trabajamos con Maternity Mentoring, ¿no? En la consultora. Hay clientes con los que venimos trabajando desde el 2020 y se viene midiendo, ¿no? Hace 3 años que ya venimos trabajando, se mide. Y se mide qué pasa con esa persona, ¿no? ¿Qué pasó cuando volvió? Primero, ¿volvió? ¿No volvió? La mayoría, bueno, vuelven, ¿no? Digo, ¿y qué pasa al volver? ¿Sigue creciendo? ¿Se estanca? ¿Qué pasa con su salario? ¿Qué pasa con las acciones de desempeño? ¿No? Un montón de indicadores de gestión que permiten que la mujer, ¿no? Siga dando cuenta de su potencial. Y eso se mide. Bien. Pero eso es continuidad, ¿no? Digo, hay compañías que están trabajando con mentoring, con maternity mentoring o con formación de mentores o mentoras internas, ¿no? Para que ayuden a aquellas personas que están transitando su desarrollo de carrera a cortar, ¿no? Esa brecha de aprendizaje y acelerar, porque si no, no nos podemos dar, ¿no? El gusto de esperar 200 años para que la igualdad suceda, ¿no? Claro. Y para las compañías ganen competitividad. Bueno, el mentoring es una herramienta fundamental, ¿no? Hoy cuando la mujer mira para arriba y tenés muy pocas mujeres, ¿no? Con las cuales identificarse, a veces es, no voy a llegar, ¿no? Porque no puedo ser lo que no veo. Claro. Pero en el mentoring ayuda justamente a ver que una puede ser un ejemplo a seguir, que una puede abrir un camino. Aquellas mujeres, pocas, ¿no? Que están en puestos de decisión, pueden ayudar a muchas otras que están amando su camino, contarles qué les sirvió, contarles de su experiencia, qué aprendizajes, ¿no? puede servirle a otra persona en función de su realidad. Y eso es lo que hace el mentoring, ¿no? Te ayudo
aquella persona que ya transitó una experiencia más o menos similar, ¿no? Que está en un puesto de decisión, te ayuda a vos a que puedas andar tu propio camino, pero agilizar, ¿no? A cortar esa brecha de mensaje que yo sí lo puedo aprender en andar, pero que a veces no, toma más tiempo, a veces no tiene impacto en resultados, ¿no? El mentoring es una herramienta fundamental, muchas compañías lo están haciendo para la maternidad y no maternidad, ¿no? Para que la mujer crezca. Bien. Que es una herramienta poderosísima y que es sostenible en el tiempo, ¿no? Yo digo, todo lo que se haga, así sean 3, 4 acciones, es preferible hacer 3, 4 acciones, pero consistentes a lo largo del tiempo, medibles, comunicables, que hacer, ¿no? Bueno, una charla, una acción, un programa, pero que no tenga continuidad estratégica. Bien. Cuando yo defino estratégicamente, identifico, ¿no? Un diagnóstico, miro dónde están los puntos de dolor de mi compañía y cuáles son aquellos indicadores de gestión que tengo que revertir para que la mujer crezca. Bueno, ahí es donde tengo que poner el foco, ¿no? Yo trabajo con maternidad, que sé y digo, ¿no? Y está estudiado que es la principal barrera. Claudia Golding acaba de recibir el Premio Nobel de Economía porque demostró que la maternidad es el principal issue, ¿no? Para que la mujer crezca y haya diversidad en la toma de decisiones. Con lo cual yo estoy convencida, ¿no? Que es una de las principales barreras a sortear. Pero bueno, no hay muchos que lo ven, ¿no? Y aquellos que lo ven, bueno, ok, doy una charla, sensibilizo, genial, pero vayamos un paso más allá, ¿no? Comprometamos. Primero convencete, ¿no? De que realmente es una necesidad y después darle continuidad, ¿no? El mentoring es una herramienta súper poderosa en maternidad y en no maternidad, ¿no? Después el formar líderes, ¿no? Si el liderazgo actual no compra que la inclusión de la mujer es beneficiosa para la compañía, de nada sirve, ¿no? Entonces, formar a quienes toman hoy las decisiones y formar también a quien está transitando su desarrollo de carrera, ¿no? Quien tiene que formarse como líder, mujer, ¿no? Que tiene que confiar en que su valor realmente importa, abrirse camino en ambientes muchas veces más masculinizados, ¿no? En ambientes donde yo no tengo a quién seguir, pero puedo ser la primera, ¿no? Y empezar a inspirar a otros y otras. También aquellos hombres, ¿no? Que hoy están liderando y armando la compañía, bueno, ¿cómo formo para incluir, ¿no? No sentir que estoy perdiendo terreno porque incluyo, sino que realmente sumo, ¿no? Con lo cual, formar líderes, ¿no? El mentoring, todo lo que tiene que ver con cultura es lo que realmente va a marcar la diferencia. Bien, clarísimo. Bueno, el diálogo ha sido con Silvina Precajak, directora de Giving Birth, la consultora. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Es un libro muy interesante. Lo pueden adquirir, ¿no? En librerías. Sí, en Penguin Libros. Bien, perfecto. Online, penguinlibros.com, sí, ahí lo compran online. Y si no, si viajan a Argentina, ahí está físicamente. Bueno, pero vamos a comprarlo acá mejor. Obvio. Bueno, muchas gracias por venir y te convocamos en otra oportunidad. Gracias, Tatiana, un placer. Bien, antes de ir a la pausa les quiero comentar que si tenés Antel tenés las recargas más convenientes porque podés disfrutar de gigas ilimitados durante 3 horas por 60 pesos o de 5 gigas más 125 minutos por 7 días a solo 250 pesos. Aprovecha y sumate a la comunidad más grande del país. Si querés más gigas, esta recarga de Antel es para vos. Es por ahí, majo, porque con Antel tenés las recargas más convenientes. Gigas ilimitados durante 3 horas por solo 60 pesos o 5 gigas más 125 minutos por 7 días a solo 250 pesos. Aprovechá y sumate a la comunidad más grande del país. Antel, estamos para conectarte. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de Empresarios de Acá y lo anunciamos al comienzo del programa. Nuevos paradigmas trae el derecho de la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial. Y son los temas que vamos a hablar con el doctor Matías Jackson, que es director del estudio Jackson y Bertón. Matías lo que hace es ayudar a las personas y a las empresas a solucionar los aspectos legales de sus proyectos digitales. ¿Es así? Es así, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, bienvenido Matías. Bueno, en esta era, ¿no? Los desafíos legales que trae la inteligencia artificial, ¿cuáles son? Bueno,
múltiples. Es el tema del momento y en el último año, a raíz del ChatGPT y las nuevas tecnologías que estamos viendo, ha explotado su uso por parte de empresas locales, por parte de las personas. Es decir, cada vez más tenemos acceso a tecnologías que antes parecían de Hollywood, de ciencia ficción, o estaban limitadas a unas pequeñas empresas. Hoy en día cualquiera puede acceder a inteligencia artificial generativa y eso trae un montón de desafíos para el derecho y específicamente para la propiedad intelectual. Por ejemplo, empresas de cine, productoras de cine, están utilizando inteligencia artificial para crear personajes, para recrear fotografías, para utilizar voces de personas famosas que fallecieron y que se quieren utilizar, por ejemplo, para un documental. Productoras de música que están utilizando para, bueno, incluir sonidos nuevos, remezclar, incorporar artistas que no tocaron, que sin embargo hoy pueden sumarse a una grabación simplemente con incorporar un texto, incorporar una idea y la computadora, la inteligencia artificial, arroja un resultado creativo, un fenómeno que ha cambiado todas las industrias, incluida, bueno, la creativa, ¿no? Que es una de las principales. Y allí, por ejemplo, si viene una productora, ¿no?, audiovisual, ¿qué consulta hace previo a, por ejemplo, diseñar la voz de un personaje o diseñar un personaje mediante la inteligencia artificial? Bueno, esas consultas son cada vez más frecuentes y lo bueno es que las empresas se asesoren antes de utilizar un contenido que sea generado por inteligencia artificial. Lo más común es, bueno, ¿puedo utilizar esto? ¿Qué riesgos tengo? ¿Qué posibilidades de uso tengo? ¿Qué contratos estoy suscribiendo con la empresa que me facilita la inteligencia artificial? Ya en un paso más adelantado, bueno, ¿cómo fue entrenada esa inteligencia artificial? ¿Qué usos puede darle a la información con la que fue entrenada ese algoritmo? Todo eso implica un análisis previo para que la productora decida, bueno, le doy luz verde, le doy para adelante o cancelo y busco otras opciones. Porque así, por ejemplo, en el proceso de creación, ¿no? Yo, por ejemplo, entro a una web y puedo diseñar una cortina, por ejemplo, para este programa, ¿no? Allí ya hay alguien que creó, ¿no?, esos acordes que yo voy a utilizar. Ahora, una vez que yo los utilizo, el derecho es mío, esa persona que ya los puso a la venta, digamos, en la web, ¿perdió sus derechos? Bueno, en realidad en esos casos, sea creada con inteligencia artificial o sea creada por la propia persona que lo pone a disposición en un sitio web para su compra, normalmente lo que hacemos es adquirir un derecho para que tú lo puedas utilizar. Esos derechos los dispone el creador, en este caso quien lo publica, y dejará hacer o no hacer determinados usos. Por ejemplo, en este caso, tú compras los derechos de la licencia para usar en un programa comercial, en empresarios de acá. Bueno, ese uso que le vas a dar, ¿está permitido por la licencia cuando tú compraste eso? Bueno, eso es lo que tenés que analizar. Si no, de otra manera estarías infringiendo, estarías yendo más allá del derecho que te fue otorgado. ¿Qué pasa allí hablamos de inteligencia artificial, propiedad intelectual, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que son las startups, ¿no? Muchas veces las empresas de tecnología crean un código, desarrollan algo, no soy muy ducha en el tema, pero desarrollan algo y hay tendencia al registro de esa propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Bien, bueno, Uruguay se ha convertido en un hub de innovación y eso ha traído y ha fomentado la creación de muchas startups vinculadas a la tecnología. En ese sentido, algunas empresas se vuelcan hacia proteger sus activos porque saben que lo principal con lo que cuentan es la propiedad intelectual, ya sea del software que desarrollan, la aplicación que desarrollan o las marcas, el identificarse con un determinado nombre, un logo, generar un branding que sea atrayente. Fíjate que es un mercado muy competitivo en cuanto a atracción de mano de obra. Entonces, generar un branding que la gente quiera trabajar y quiera permanecer en tu empresa, bueno, eso se genera mediante la protección de esos activos intangibles. Yendo específicamente a tu consulta, bueno, en Uruguay el hecho de tener registrado el software te da ciertos beneficios tributarios, entonces puede implicar que dejes de pagar determinados impuestos gracias a que lo tengas registrado de la forma debida a tu software.
Entonces las empresas suelen utilizar ese tipo de registros para llegar a esos beneficios. Ahí va. ¿Y en dónde ves que de repente la propiedad intelectual tiene un debe, ¿no? En términos de vincularlo a la tecnología, a lo digital, digo, allí, ¿qué observas tú? Bueno, la tecnología, esto que venimos hablando de la inteligencia artificial generativa, supone un cambio total de paradigma de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tradicionalmente estaba basada en una persona, un ser humano que creaba y nadie más ni nada más podía llegar a crear eso. Claro. Se podía replicar, la fotocopia replicaba las obras, la fotocopiadora, la imprenta, pero acá estamos hablando de la creación de algo nuevo que es creativo, o que al menos simula un proceso de creación. Entonces, cambia ese antropocentrismo que tenía de la propiedad intelectual generada en un hombre, solo un hombre, una mujer puede ser autor de una obra. La inteligencia artificial viene a romper totalmente ese esquema. Lo que pasa es que alguien lo hizo, ¿no? Bueno, ¿no? De alguna forma. Los sistemas están entrenados con millones y millones de fotografías, millones y millones de textos, internet entero, digamos. Entonces, con eso buscan patrones, identifican nuevas formas y las reproducen, pero no reproducen lo que fue alimentado. Claro. A partir de eso crean nuevas formas de explicitar esas ideas. Bien, bien, qué interesante. Vamos a seguir hablando de estos temas con el doctor Matías Jackson, que es director del estudio Jackson y Bertón. Vamos a una pausa, te quedas para el próximo Claro bloque de que sí. Empresarios de Acá y enseguida regresamos. Bien, ahora nos vamos a la pausa, sin antes, por supuesto, hacerles una recomendación, porque quienes quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios como libros infantiles y revistas, Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y la distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y justamente estamos hablando de tecnología, de inteligencia artificial, de derecho, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿no? Y así hablar de qué está pasando en Uruguay, ¿no? Con la regulación de lo que es inteligencia artificial para las empresas que específicamente desarrollan la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos en el panorama o en el abanico de leyes? Bien, bueno, como tú decías, hay muchas empresas que desarrollan y tienen que estar atentos a el mercado para el cual están desarrollando las regulaciones que van a aplicar. No existe en Uruguay una ley transversal que cubra o regule la inteligencia artificial como tal, pero sí las aplicaciones que hagamos van a estar reguladas por las leyes tradicionales. Entonces vas a tener una regulación de propiedad intelectual, una regulación de privacidad, una regulación de telecomunicaciones, de acoso laboral, de discriminación, de defensa del consumidor, defensa de la competencia, que todas van a terminar aplicando a los diferentes usos que se hagan. Entonces las empresas van a tener que prestar atención, sobre todo a la privacidad de las aplicaciones que desarrollan, los datos con los que son entrenados, no violar datos, por ejemplo, de un cliente para el cual desarrollan, contrato de confidencialidad. También van a tener que tener en cuenta los algoritmos que crean que no tengan sesgos, que puedan representar una discriminación no justificada.
pueden violentar, por ejemplo, cuestiones relativas a la defensa del consumidor y cercenar ciertos derechos de las personas, a los cuales tenemos derecho, sea con inteligencia artificial o no. En el mundo vemos ejemplos de países que ya están avanzando hacia regulaciones transversales en la inteligencia artificial. Por ejemplo, Europa, que es el líder en regulación de tecnologías digitales, lo fue en su momento con la privacidad, bueno, ya está aprobando y intercambiando cómo va a ser una IA Act, un acto de inteligencia artificial, estableciendo, bueno, qué aplicaciones van a estar permitidas y cuáles no. Por ejemplo, aplicaciones de puntaje social, no, prohibido. Aplicaciones de empleo, riesgo alto. Aplicaciones de salud, riesgo alto. ¿Por qué eso? Porque por el impacto que puede llegar a tener. No quiere decir que estén prohibidas, pero sí van a tener ciertas obligaciones de transparentar los datos, de transparentar cómo se aplica. ¿Qué serían, por ejemplo, estas aplicaciones que yo pongo mi peso, mi estatura, exacto, y me dice, bueno, tenés que hacerte esto? Un doctor virtual, por ejemplo, okay, podría que aplique determinados mecanismos de inteligencia artificial, significa un riesgo alto y como riesgo alto se traduce en mayores obligaciones de los desarrolladores. Entonces, una empresa, aunque sea uruguaya, y si va a desarrollar para el mercado europeo o se va a aplicar en el mercado europeo, va a tener que tener en cuenta esas regulaciones. Entonces, no es solo quedarse con las regulaciones de Uruguay, sino también tener un mapeo de qué pasa en el mundo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo una empresa y desarrollo una web que provea servicios, no sé, por ejemplo, de imágenes creadas por inteligencia artificial, esa web es para el mundo. Pero ahora, ¿con qué legislación se rige? Bien, bueno, ahí entran a jugar las leyes en un mundo globalizado, ¿no? Donde ya no se ciñe a una frontera, ya no podemos hablar de desarrollos locales cuando van a ser aplicados en todo el mundo. Entonces vamos a tener que analizar qué problema hay correspondiente a qué tipo de derecho y ahí ver qué jurisdicción va a ser aplicable. Si va a ser aplicable la del lugar del desarrollo, la del lugar donde está la persona. Es decir, la tendencia va a proteger a las personas en este tipo de desarrollo. Allí, Matías, es un año electoral, ¿no? Y una de las preocupaciones que válidas, ¿no? Es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que se presenta finalmente en la web, ¿no? Desde fake news hasta pueden haber ciberataques. No sé qué está pasando, qué está preocupando, ¿no? En este terreno, ¿no? Del derecho y en un año electoral y lo que pueda pasar en lo digital. Bueno, una de las mayores preocupaciones, y no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, son los deepfakes, que son estos videos o imágenes alteradas que hacen creer a una persona que es real. Todos vimos hace unos meses la imagen del Papa con una campera inflada que no era real y eso había sido generado por inteligencia artificial. Bueno, esos usos que pueden parecer que no tienen aplicación, si tomados por malas manos, podrían llegar a resultar en desinformación que afecta a una campaña electoral o a un proceso electoral. Eso hoy en día es una de las mayores preocupaciones. En 2024 va a haber más de 60 elecciones, 2 billones de personas votando en todo el mundo, Uruguay incluido. Entonces, una de las preocupaciones de estas empresas es cómo no proyectar esos problemas y que afecten elecciones. Ya lo vimos hace unos años con las campañas de desinformación en redes sociales. Esto tiene el potencial de ser mucho peor. De hecho, OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, ya está incorporando algunas medidas para evitar que se usen sus herramientas para desinformar electoralmente. Por ejemplo, prohibiendo determinados usos. No se pueden crear bots que imiten a una persona candidata a una elección. Con ese tipo de medidas se espera al menos tener mayores cuidados que los que tuvieron con las redes sociales hace unos años. Uruguay tiene un buen ejemplo que en 2019 todos los partidos políticos que participaban en la elección firmaron un acuerdo de no difundir noticias falsas, que contó además con el apoyo de la Asociación de Periodistas, APU, y entonces se generó como un cierto consenso de lo importante que era mantener ciertos pilares institucionales frente a la amenaza que suponía
la difamación o la difusión, mejor dicho, de noticias falsas durante la campaña. Esperemos que ese tipo de medidas se repitan en esta elección de 2024. Ahora, en ese caso, en realidad puede ser un usuario X y no tiene nada que ver el partido. Digo, fue como algo figurativo. Sí, no tienen el control. Es algo figurativo totalmente, pero creo que dice a los elementos que sostienen los partidos políticos en Uruguay y que además es importante que como institución no se haga. Luego puede haber, sí, personas, individuos, simpatizantes o no, que compartan, y con estas posibilidades que generan hoy las herramientas es mucho mayor, sin duda, y hay que estar atento. Crear un audio falso de una persona, un video Tal falso, cual. una foto. Eso pasó en Eslovaquia. En la elección de Eslovaquia, un candidato a presidente crea en el audio falso aceptando un soborno. Y fue muy difícil después mitigar ese daño ya hecho en la campaña. Y eso está al alcance de cualquiera hoy en día. Bien. Bueno, vamos a estar atentos porque es un año, como tú bien dijiste, muy importante para estos temas y también para ver un poco cómo se va desempeñando, ¿no? A nivel Uruguay frente a esto. Así que vamos a estar en contacto nuevamente. Claro que sí. El diálogo ha sido con el doctor Matías Jackson, que es director del estudio Jackson y Bertón. Muchas gracias por estos minutos y te esperamos nuevamente. Muchas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En la actualidad, desde las compañías, muchas veces se tienen sesgos respecto a la mujer y ese momento de la maternidad. Pueden hacer cosas las empresas para de alguna forma hacer más fácil la transición de la mujer a ese importante momento de su vida y también desde el lugar de trabajo para acompañarla durante y después de ese momento. Uno de los temas que tratamos en el programa de empresarios de acá de hoy, también hablamos de los desafíos que tiene la inteligencia artificial y puntualmente el derecho aplicado a la propiedad intelectual. Este año es fundamental también porque se celebran elecciones en muchos países del mundo y el uso de inteligencia artificial va a estar seguramente en el foco de las posibilidades de algunos problemas que puedan presentarse durante las campañas. De estos temas, entre otros, hablamos en el programa de hoy. Los espero el viernes, 21 horas, por la pantalla de NSTV, con los temas que importan en la voz de los empresarios. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro,